Buenas tardes, profesora Ariana. En este video vamos a explicar sobre qué es la reproducción sexual de la semilla. Para eso va a estar conformado nuestro equipo por Larisa Bentancur, Jesús Flores, Ulises Martínez, Aldo Ricardes y su servidor Lorenzo La Rosa. Para eso tendremos que explicar en sí qué es la reproducción sexual por semilla, ya que existen dos, la sexual y la asexual, también llamada vegetativa. Y también vamos a explicar sobre el proceso de germinación, ya que existe una pequeña diferencia también entre la asexual. Muchas gracias por su atención. Y como ya expliqué anteriormente, profesora, mi nombre es Lorenzo La Rosa y voy a explicar sobre qué es la reproducción sexual de la semilla. Ya que le voy a meter uno que otro tema interesante, dato interesante, para que lo pueda entender mejor. Muchas gracias. Para poder continuar sobre mi tema, tendré que explicar primero qué es la semilla. Esta se entiende que es un cuerpo que forma parte del fruto, que da origen a una nueva planta. Es la estructura mediante la cual se realiza la propagación de plantas, que por eso se llaman espermatofitas, que son plantas. Se produce por la maduración de un óvulo de alguna planta gimnosperma o de alguna angiosperma, que son plantas que pueden tener la semilla a simple vista o pueden estar envueltas. Una semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas de la cual ésta exige. Para conocer un poco más sobre la semilla tendremos que hablar sobre su estructura. Primeramente tenemos el tegumento. Este término se utiliza para definir a la envoltura de la semilla, que es la encargada de protegerla y que además se caracteriza por ser durable. Después tenemos a los cotiledones. En ellos se encuentra almacenada la reserva alimenticia que va a necesitar la semilla. Después tenemos el hilo. Este es el punto de unión entre los que es la propia semilla y el ovario. Después tenemos la plúmula. Este concepto es el que se utiliza para referirse al lugar concreto donde se forman lo que son las primeras hojas. Después tenemos la radícula. Se puede establecer que esta es la estructura que parte anteriormente a la cita plúmula y que luego se convierte en raíz. Como dato interesante, algunas de las plantas comunes cuyas semillas carecen del endospermo. Tenemos a las habas, a las guisantes, calabazas, girasoles y rábanos picantes, al igual que algunas especies de la familia Bracaceae. Ahora ya entendiendo esto, vamos a explicar qué es la reproducción sexual de la semilla. Se trata de un proceso complejo, pero el cual tiene un lugar donde se funden las células femeninas y masculinas de las plantas. Y para eso tiene que haber un proceso. Tenemos el proceso primero, que es la polinización, que trata la principal etapa de este proceso. Se produce cuando el polen llega al pistilo. Esta etapa se puede dar de diferentes formas. Después está la fecundación. Es cuando se origina la conexión entre los gametos masculinos y femeninos. Después tenemos la fertilización. Es la etapa en la cual se forma la semilla y el fruto. Y la germinación, como su nombre lo indica, es cuando finalmente la semilla sale a la superficie. Y por último, tenemos que entender que las plantas pueden reproducirse o multiplicarse básicamente a través de varios métodos. La multiplicación de las semillas, que se denomina reproducción sexual, es la que ya conocemos, la normal, que es por semilla, por los gametos masculinos y femeninos. Hay otra, mientras que la multiplicación de las plantas mediante la división de matas, esquejes, injertos, bulbos y acodo se denomina reproducción asexual o vegetativa. La principal diferencia entre ambos tipos de reproducciones es que en la sexual hay variación genética, por lo tanto las plantas no son iguales a la planta madre. En la sexual o vegetativa son exactamente iguales a la planta madre o son un clon. Mi nombre es Ulises Martínez Flores y hablaré sobre las dos primeras etapas del proceso de germinación y sobre el tipo de semilla monocotiledónea.
La primera etapa es el desarrollo del embrión, el cual debe generar las estructuras elementales de crecimiento activo en los sistemas modulares que son las plantas, esto es, los meristemos, así como las funciones necesarias para la supervivencia del embrión, como lo son la quiescencia y la germinación. La segunda etapa es la acumulación de reservas alimenticias. Las reservas se fabrican en las partes verdes de la planta y son transportadas a la semilla en desarrollo. En las semillas denominadas endospermicas, las reservas alimenticias se depositan fuera del embrión. Monocotiledóneas como la semilla del trigo, el arroz, el maíz, es decir, los cereales, se llaman así porque poseen un solo cotiledón en donde se almacena el embrión, su estructura externa es más resistente y no se divide. Al germinar, se hincha y permite por medio de la humedad que comience a desarrollarse el germen como radícula hacia abajo, que luego será la raíz principal, que da lugar a las raíces secundarias, brote al tallo y a las hojas que luego surgen de él. Hola, mi nombre es Larisa. Yo voy a hablar de la etapa de maduración en el proceso de germinación y de la semilla dicotiledónea. Primero voy a dar una pequeña definición de lo que es germinación. Es una reserva de vida que permite y asegura la continuidad de una especie. Para que la semilla llegue a ser una planta tiene que pasar por un proceso. Este proceso ocurre en plantas que tienen reproducción sexual, es decir, que produce semillas. Pasan por diversas etapas de crecimiento hasta que concluye en la planta madura. En esta última etapa, que es la etapa de maduración, en el cual durante esta fase se seca la semilla y se separa la conexión con la planta madre, cortando el suministro de agua y formando un punto de debilidad estructural del que se puede separar fácilmente la semilla madura, así como se muestra, así como se está señalando en esta imagen. Se ve donde en la semilla pues está saliendo ya la planta para de ahí llevar su crecimiento y el desarrollo que tiene que seguir. También les voy a hablar de las semillas dicotiledóneas. Estas están formadas por, como dice su nombre, dos cotiledones, aparte del embrión, cuya función es de almacenar alimentos para la planta. Los dicotiledones absorben el agua hinchándose hasta que su capa exterior se divide y va formando el germen, así como se muestra en la imagen, que da origen a la raíz primaria, que comienza a ramificarse lateralmente formando raíces secundarias, extrayendo del suelo el agua y los nutrientes que necesita para su crecimiento. Con este proceso el tallo interrumpe hacia el suelo junto con los cotiledones en forma de hoja. Ya al aparecer las primeras hojas, los cotiledones empiezan a caer. Hola a todos, mi nombre es Aldo Mauricio Ricardo Serrano y hoy les voy a hablar sobre la reproducción sexual de las plantas. El primer proceso que se lleva a cabo en la reproducción sexual de las plantas es la polinización. La polinización es un proceso a través del cual el polen es transferido desde el androceo, que es el órgano floral masculino, hasta el gineceo, que es el órgano floral femenino. Esto se puede dar de diferentes maneras, ya sea por vectores bióticos, que son los animales, el más conocido e importante es la abeja, y los factores abióticos, que es el aire y el agua. Ahora hablaremos de la fecundación. La fecundación es la unión del gameto masculino con el gameto femenino. Esto se da cuando un grano de polen llega al pistilo, se genera el tubo polínico, se introduce a través del estilo hasta llegar a los óvulos, produciendo un cigoto, que después dará lugar al embrión de una nueva planta. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Bojorquez Flores y yo hablaré sobre la formación de la semilla y la germinación. Formación de una semilla. La semilla se produce por la maduración de un óvulo de una gimnosperma o de un angiosperma. Una semilla contiene un embrión del cual puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. También contiene una fuente de alimento almacenado y está envuelta en una cubierta protectora. Germinación. La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe.
Para lograr esto, toda nueva planta requiere de elementos básicos para su desarrollo: luz, agua, oxígeno y sales minerales. El ejemplo más común de germinación es el brote de un semillero a partir de una semilla de una planta floral o angiosperma.